No ore acerca del pecado sexual. ¿Te sorprende? La Biblia tiene una instrucción clara, pero muy pocos la conocen. Dios no te llama a orar por esta lucha, te llama a huir de ella. En este video descubrirás la poderosa enseñanza que cambiará tu perspectiva sobre cómo enfrentar el pecado sexual según las Escrituras. ¡No te lo pierdas! Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Si te sumerges en la lectura de la Biblia, descubrirás que a menudo, cuando se habla del pecado, se nos exhorta a dar muerte a los pecados de la carne, a resistir al diablo para que él huya de nosotros y a orar constantemente para no caer en la tentación. En el Antiguo Testamento se nos instruye a no cometer adulterio, a no adorar ídolos y a no matar. Sin embargo, hay un pecado que se aborda de manera singular en las Escrituras: el pecado sexual. La Biblia no nos dice simplemente que resistamos este tipo de pecado, ni que oremos y ayunemos ante él. No solo se nos advierte que no cometamos pecado sexual, se nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual. Reflexiona sobre esto. La gente huye de zonas de guerra, del peligro, de situaciones que amenazan su vida. En 1 Corintios 6:18, se nos instruye a huir de la inmoralidad sexual, ya que todo pecado que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. Permíteme compartir algunas razones por las que considero que la inmoralidad sexual es un pecado tan peligroso, que la Biblia no se toma el tiempo de sugerirnos que oremos por él o que lo resistamos. La primera razón es que el pecado sexual puede llevarte a la esclavitud. Te convierte en un cautivo, atrapándote hasta que se convierte en una adicción. Cuanto más lo alimentas, más esclavo te vuelves de él. Un claro ejemplo de esto es la historia de Sansón en Jueces 13 al 16. Dios lo llamó para liberar a su pueblo de los filisteos, pero su debilidad por el pecado sexual lo llevó a desviarse de su misión, arrastrado por sus relaciones con mujeres filisteas. Jueces 14:3 lo expresa claramente. Sus padres le preguntaron si no había mujeres entre su propio pueblo, y él respondió: «Tráemela porque me agrada». Sansón fue dominado por sus pasiones, lo que lo llevó a su perdición, terminando impotente, ciego y en una celda, en lugar de cumplir el propósito divino que se le había encomendado. En segundo lugar, el pecado sexual distorsiona tu pensamiento y razonamiento. Hombres y mujeres abandonan a sus cónyuges, hijos y responsabilidades por haber caído en este pecado. Muchos descuidan a sus familias o llevan una doble vida debido a la inmoralidad sexual, que nubla su juicio. ¿Cuántos pastores que han sentido un genuino llamado han caído en la trampa del pecado sexual? Cuando la Biblia nos dice que huyamos de la inmoralidad sexual, es porque este pecado puede derribar incluso a los más fuertes entre nosotros si no tenemos cuidado. Esto no significa que no puedas vencer a través de Jesucristo y limpiar tu vida. Jesucristo puede liberarte de la inmoralidad sexual, rescatarte y fortalecerte en momentos de tentación, pero debes ser sabio y huir a la primera señal de cualquier tipo de inmoralidad. Otra razón para huir de la inmoralidad sexual es que este pecado nos separa de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que la paga del pecado es la muerte, y la muerte definitiva es la separación de Jesucristo. Si estamos involucrados activamente en el pecado, nos estamos alejando de Dios, y al hacerlo caminamos hacia la muerte. No sé tú, pero yo elijo caminar hacia la vida, no hacia la muerte, ni hacia unos minutos de placer que pueden costar una eternidad de dolor. ¿Realmente valen la pena algunas relaciones casuales tu relación eterna con Dios? No hay mayor estado de ser que estar en la presencia de Dios. Te animo a despojarte de los pecados de la carne y abrazar una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida de pureza y obediencia a la palabra de Dios. Finalmente, quiero resaltar que el pecado sexual abre puertas espirituales con otra persona, y muchas veces no sabemos lo que hay detrás de esas puertas. Cuando nos involucramos en el pecado sexual, estamos pecando contra nuestros propios cuerpos. La sexualidad es espiritual. Fue diseñada por Dios como un lazo espiritual entre un esposo y una esposa. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este principio se mantiene incluso cuando se distorsiona en el comportamiento sexual no marital. Al unirte a otra persona, sigue siendo una sola carne y hay una profunda conexión que no debe tomarse a la ligera. Tiempo espiritual, compañero. Al hacer esto, te abres a un viaje de transformación espiritual. El punto aquí es que no conoces el camino que ha recorrido la otra persona, ni los espíritus que han estado a su lado y que ahora se unen a ti. Cuando compartes tu vida con ellos, no sabes a qué te estás exponiendo.
A menudo pensamos que Dios es severo y cruel al establecer límites en nuestro comportamiento sexual, cuando en realidad, su intención es protegernos de las fuerzas y potestades, de los gobernantes de la oscuridad de este siglo y de las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. La pregunta que surge es, ¿por qué no atendemos la advertencia de Dios hoy? Amados, alejémonos de aquello que Dios ha prohibido y corramos hacia lo que Él ha aprobado. Dios no nos ha dado estas reglas para ser duros y crueles. Las ha establecido para ahorrarnos problemas, angustia y dolor. Escuchemos la palabra de Dios y huyamos de la inmoralidad sexual. Arrepintámonos y busquemos ser purificados por la sangre de Jesucristo. Vivamos en pureza, persiguiendo la santidad y a Jesús. Así que me gustaría animarte. No solo debes buscar y escuchar la voz de Dios, sino también trabajar en tu salvación con temor y temblor. Cuando se trata de tu salvación, hay una elección que hacer, un camino que elegir. El camino ancho o el camino angosto. El camino de la santidad, donde llevas tu cruz y dejas atrás los placeres de este mundo, o el camino del mundo, donde siempre sigues tu propio camino. Es hora de que trabajes en tu salvación, es hora de decidir. Caminarás por el camino angosto, donde solo unos pocos eligen viajar, el camino que sigue a Jesucristo, o caminarás por el camino ancho, donde todo gira en torno a ti y a tus deseos. Tú decides. Los placeres de este mundo o la disciplina de la justicia, la búsqueda del dinero y el poder, o la búsqueda de la piedad. Tú decides, de hecho, tú decides cómo gastar tu tiempo y en qué te involucras. ¿Glorifica a Dios? ¿Aumenta tu fe? ¿Te desafía a caminar rectamente ante los ojos de Dios? Trabaja en tu salvación, santos. Puedes decidir ser diligente en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en hacer crecer tu hombre interior. Tú decides. Cada momento que estás vivo, estás tomando decisiones. Una decisión de priorizar o no a Dios. Una decisión de meditar o no en la palabra de Dios diariamente. Una decisión de creer y declarar que, aunque la situación se interponga en tu camino, creerás en Dios para una salida. Aunque enfrentes momentos difíciles, seguirás adorando al Señor, porque Dios sigue siendo bueno. Todas estas son decisiones que debes tomar en esta vida, pero sobre todo, la decisión más importante que debes tomar es sobre tu salvación. No puedes servir a dos señores a la vez. No puedes servir al reino de los cielos y al reino de las tinieblas simultáneamente. No hay un pie dentro y un pie fuera en esta decisión. Para tu salvación, debes decidir que lo que quieres es la vida eterna. Y solo hay uno que es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo. Cuando la Biblia dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», en realidad te está invitando a soltar todo lo que estás haciendo, a dejar de preocuparte, a dejar de luchar, a dejar de resistirte y a comenzar a rendirte a Dios. Comienza a escuchar a Dios. Verás que cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, realmente serás transformado. Te animo a desear y tener hambre de estos encuentros ricos en la presencia de Dios, porque es solo en esos momentos íntimos, uno a uno, que cada uno de nosotros puede obtener una revelación personal de quién es Dios. Es solo en esos encuentros íntimos que podemos ser empoderados y llenos de valor. El valor para enfrentar al mundo y defender a Cristo. El valor para enfrentarte al diablo y declarar que Jesucristo es el Señor. Dios está firmemente en control. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Isaías 45, 22, 23 dice: «Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. He jurado por mí mismo, la palabra ha salido en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua hará juramento». En esos momentos en los que estamos ante Dios, necesitamos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios, cuán grande es Dios. La Biblia nos dice que no hay nadie ni nada que pueda compararse con Él. Debemos recordar esto: nada ni nadie es digno de competir por el primer lugar en tu corazón. Dios debe ser primero. Dios habla, y cuando habla, puede ser a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, o puede ser esa pequeña voz que arde en lo profundo de ti. De tu corazón, con esto en mente, ¿has considerado tal vez en medio de todo lo que enfrentas, que Dios te está hablando? Dios se comunica a través de su Espíritu.
Su espíritu se manifiesta en la Biblia, en la oración, en las circunstancias y en su pueblo. Así que, en estos tiempos difíciles, en estos desafíos que surgen en nuestras vidas, a menudo se nos recuerda una verdad fundamental: necesitamos a Dios. Es esencial que nos arrodillemos y construyamos una relación con Él, porque lo necesitamos en cada rincón de nuestras vidas. Si buscas respuestas, si anhelas dirección, el Salmo 119, versículo 105, nos dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y un camino para mí. Esto significa que Dios nos habla y nos guía a través de su palabra. Pero, ¿qué nos está diciendo? Creo que nos invita a conocer la salvación y a reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él desea que seamos sus testigos en un mundo que clama por respuestas. Quiere que vivamos vidas santas y justas, que lo adoremos en espíritu y en verdad. Con demasiada frecuencia cuestionamos la capacidad de Dios para transformar las cosas, sus planes y propósitos. Pero, ¿con qué frecuencia nos cuestionamos a nosotros mismos? ¿Estamos realmente escuchando lo que Dios nos dice? Dios actúa en el ámbito de la fe y espera que nosotros, su pueblo, sus hijos, creamos y confiemos en Él. Filipenses 1 versículo 6 nos dice: estando convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La versión amplificada dice: estoy convencido y confiado de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará y la completará hasta el día de Cristo Jesús, el tiempo de su regreso. Tómate un momento y reflexiona sobre lo que la Biblia quiere decir con esto mismo. ¿Qué es esto mismo? ¿Por qué debemos estar seguros de ello? ¿Por qué es tan crucial que esté asociado con el inicio de una buena obra que se completará hasta el día de Jesús? Santos, creo que cuando la Biblia menciona esto mismo, se refiere a tu salvación. Y la razón por la que creo esto es que, al ser salvo y aceptar a Jesucristo en tu corazón, no te separas automáticamente de tu carne. No te conviertes de inmediato en una persona perfecta que nunca se enoja ni se molesta. Ese no es el caso. Necesitas trabajar en tu salvación, buscando más de Jesucristo, meditando en su palabra, anhelando una relación más cercana con Él y entregándote al Espíritu